donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Presencia del Señor. Son las 3 de la tarde y hoy el Señor nos trae una palabra hermosa a través de su iglesia Jesucristo el Ancla, creyendo del Señor que es un tiempo hermoso de su bendición, que es un tiempo donde Él está trayéndonos su gloria y queremos estar nosotros avistados a manifestar y ser aquellos que hablamos de ese nombre, sobre todo el nombre de Jesucristo. Que estamos aquí, Señor, dice que lo que tiene aquellos que están esperados verán su gloria, porque Él no falla, Él es fiel a lo que promete. Y hoy le damos gracias al Señor por este tiempo, porque es el tiempo de ver, es el tiempo de ver su manifestación, es el tiempo de ver su gloria. Por eso su iglesia está siendo enviada, Señor. Isha Rabasaya Sabakara. Así, Señor, haz tu santo nombre. Hoy el Señor me ha dado una palabra que el Señor llama a veces y hace cosas inesperadas, porque Él no hace nada
En todo lo que hace, no está en la agenda del hombre, pero sí en la agenda del cielo. Y lo que está en la agenda del cielo, aquí en la tierra, se ve. Que se hace de lo invisible para hacerlo visible. De lo que no se ve, está hecha la fe. Para luego ver esa confianza que hemos puesto en nuestro Señor. Es real, es viva y es eficaz. Que su palabra es para decirle a las personas que la iglesia camina en la dimensión de los cielos, con los ojos abiertos, creyendo que el Señor está haciendo y tiene un tiempo para ese remanente que ha confiado en esa esperanza, que se ha aferrado a esa ancla por una palabra y una promesa jurada, que en lo que hemos esperado en el Señor veremos que somos linaje. Y como me recordó el Señor, qué bonito, a veces nos hablamos y damos palabras, y a veces el Señor nos recuerda también, nos las retorna, que somos príncipes y princesas linajes de Jesucristo. Esa es la iglesia del Señor. Amén. Y me acuerdo que había un hombre que sabía mucho, que tenía mucha experiencia, que era el hombre mejor preparado, que perseguía a cristianos, les perseguía aquí, mejor dicho, se llama Saulo, que de Saulo, es lo mismo que Saúl, y viene de la misma familia de Saulo, de la tribu de Benjamín. Dios te bendiga, esposa, Dios te bendiga. Entonces, él es un gran perseguidor, pero sabe una cosa, a veces vemos que el Señor, por su promesa, guarda. Y mira que este hombre, Saúl, casi fue desechado, pero un hombre que amaba a Dios, pero a su manera, conforme la palabra, con lo que estaba escrito, pero él no conocía a Dios. Y a veces nos aferramos a conocimiento de hombre, y eso es lo que es, pero hay que conocer la palabra. Y cuando conocemos la palabra, conocemos a Dios. Y cuando buscamos a Jesús, dice que Él conoce al Padre, conoceremos al Padre. Amén. Y entonces ese poder que Dios y lo que Dios te quiere hacer en ti, entonces Él lo hará. Pero Dios, como para mostrar su poder, Él se gloria en aquellos aún que están equivocados. Amén. Y este era un hombre que no dice que no amaba a Dios, no, él era celoso, pero por la ley. Y a veces, hermanos, por estar guardando una ley, algo, se mata personas. Porque a veces hay tiempos que están siendo reconocidos, pero hay saulos perseguidores de la verdadera evangelio de la paz. Y me gusta que arranca aquí, que luego le envía. Dice que el capítulo Hechos 8 habla de la predicación del Evangelio. Y dice que se fueron a Samaria, fue enviado Felipe, y bueno, y comenzaron a... Pero también habla con anterioridad que Esteban fue asesinado. Y Saulo recibió esas ropas de él, sin saber que proféticamente se le había dado el lugar. Entonces, era un perseguidor, Saulo, de la tribu de Benjamín. Dice que amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote. Saulo pedía cartas. Saulo que pensaba que tenía la razón. Saulo que mataba al pueblo, que perseguía, que pedía cartas y decretos. Había un propósito de Dios con él. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no le va a quedar pequeñito Saulo, ¿sí? No le va a quedar pequeño Saulo. Entonces, miramos aquí que Saulo pide cartas para ir donde están escapando los hijos de Dios, donde están ellos ocultos nos predicando la palabra en Damasco y Samaria. Amén. Y entonces entonces nos damos cuenta que él, saliendo a matar, pues Dios lo llama. Y Dios es capaz de hacer una obra maravillosa en la vida de una persona en un de repente. Lo de Saulo fue un de repente. Amén. Porque era un acérrimo, o sea, con todo que defendía la ley, pero no aceptaba que había llegado un nuevo tiempo. Y perseguía a los cristianos, a los seguidores de Jesús. Amén. Entonces nos damos cuenta que
tiene razón. Solo aquellos que están avistados a los tiempos se dan cuenta de los cambios, de lo que está sucediendo, del nuevo tiempo de la iglesia, del nuevo tiempo de la presencia. Me gusta mucho cuando me cojo esta decía, no, estoy diciendo, tengo 38 años aquí, Señor Jesús, y no he podido ir hasta el pozo. Todo el mundo va, pero yo no. ¿Sí entiendes? Y decía, pero a cada tiempo venía un avivamiento y solo uno podía entrar. Pero Jesús cambió esa historia y por medio de Jesús todos podemos ir a la presencia del Señor. Podemos ir a las aguas. Podemos ir a ese territorio de paz y de amor. Podemos ir a la presencia del Padre. Porque Él está en medio para decir, Padre, abre esa puerta para que tú y yo podamos ir a la presencia del Padre. Nos da un regalo que es el Espíritu Santo. Antes se derramaba, pero ahora tú lo contienes cuando tú recibes al Señor. Cuando recibimos al Señor, Dios te bendiga, princesa Mónica Lilian, un abrazo. Cuando recibimos al Señor, tú eres portador de buenas nuevas, porque tu cambio habla de lo que Dios está haciendo en tu vida. Tu transformación será un testimonio del cambio que ha hecho Jesús en tu vida. Y ese cambio, hermano, no es de una vez, es una carrera que dice Pablo. Luego Pablo, la vamos corriendo, pero que el Señor en ella nos va poniendo para ser heredero de ese galardón grande que tiene para nosotros. Amén. Entonces, estamos en Hechos 9, hablando de Saulo. Entonces, dice que en ese repente, Saulo cae en tierra y el Señor comienza a hablar con él. Tú sabes lo que es que el Señor te llama y de una te habla. De una comenzó a tener una conversación con el Señor. Y es que cuando el Señor te llama y tú tienes un encuentro con Él, aunque imperfecto, lo que Dios va a hacer contigo es un cambio inmediato. La gente se va a dar cuenta, ¿sabes? Dice que él cuando iba, ¿sí?, por el camino a matar a esos cristianos, se le aparece Jesús. Y Jesús cambia cuando tú tienes un encuentro con Jesús. Tú cambias, la vida cambia, la historia cambia, inicia un nuevo tiempo. Amén. Eso, o sea, si no hay cambio, no está Jesús en tu vida. Si no hay un cambio, como vemos este cambio poderoso y lo que vamos a mirar en el camino, miramos que Jesús es nombre, sobre todo nombre. A los demás se les aparecía, pero tú sabes una persona que ya no estaba, habían pasado muchos años de esa obra de amor, de morir en la cruz por nosotros. Y dice, y entonces Jesús necesitaba uno más, con esa entrega, con ese carácter. Entonces el Señor dice, hermanos, aquí que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Inmediatamente, hermanos, si tú crees en la palabra, si tú dices que eres de Dios, eso está consignado aquí, que como Dios cambia a alguien. Y cuando Dios decide cambiar la vida de una persona, ya lo tenía entre ojos hace rato, solo que estaba dejando. Entonces dice, hermanos, que repentinamente le rodeó un resplandor de luz. Jesucristo es la luz de la tierra. Él es la sal. Cuando tú eres eso, tú eres lo mismo. Eres lámpara. Eres una lámpara. Dios te coloque. Dios te bendiga, mi amada hermana Janet Herrera. El cambio se debe notar. Nunca más vuelves atrás. Porque un encuentro con Jesús verdaderamente, mira, hay tipos de encuentro. Con Jesús de Saulo, pero también miramos anteriormente en el capítulo 8, el de Simón. Que hay gente que busca al Señor solamente por cosas materiales, por asuntos de negocio. Amén. Pero también dice, y voy a cruzar porque no te parece, y dice el Señor, mira lo que dice Pedro a Simón, que son las diferentes conversiones. Yo no sé cómo las personas buscan a Dios o a veces pastorean, pero dice el Señor que nosotros somos predicadores del Evangelio. Nosotros no somos opinadores. Nosotros somos predicadores. El Señor nos envió a predicar y a ser discípulos.
de Jesucristo. No hay otra cosa más que esa. El altar tuyo y mío tiene un nombre, Jesucristo. Porque Él conoce a Dios y a través de Él tú y yo podemos conocer a Dios. Y a través de eso podemos ver el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Amén. Pero Él dice, mira lo que le dice en el capítulo 8 de Hechos, versículo 21 a Simón. Pedro le dice esto: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y aunque hay personas que tomen decisiones y dicen que son como la divina que tuvo que decirle Pablo, sal de ella, ¿sí? Porque lo fastidió. Lo mismo le pasó a Pablo. También se presentan personas que dicen que han cambiado, pero no han cambiado su corazón, porque no tienen parte en el asunto del Evangelio. Amén. Por eso el Señor está mirando esta parte de Saulo. Saulo, hermano, que era un hombre famoso, pero por perseguir cristianos, por defensor de la ley. Era un hombre que se sabía el devarín completo. Era un hombre que lo decía porque nadie podía hacer eso. Pero a veces, hermanos, necesitamos, porque ya había venido el reino de los cielos a la tierra. Ya el Señor había pisado, Dios mismo había pisado a través de su Hijo la tierra, y el cielo se había acercado, estaba pisando la tierra. Y no se habían dado cuenta, sino el remanente del Padre. Amén. Entonces Pablo peleaba y era un hombre adinerado, versado, era romano y era judío y enseñado en las mejores universidades. Pero Dios no quiere nada con títulos. Dios quiere todo con sus hijos. Amén. Dios quiere todo con sus hijos. Y Jesucristo, siendo heredero de todo el universo, vino a convertir a uno. Y está consignado, que escribió, hermano. Y todo lo que hizo padecer a otros, tuvo que padecerlo Él. Amén. Por eso, hermanos, dice que cayendo en tierra, capítulo de Hechos 9, versículo tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, hermano, un resplandor de luz, inmediatamente una conversación. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, inmediatamente empiezas a hablar con Él. Amén. Saulo no lo estaba buscando, Saulo lo estaba matando, pero por celo, pero también celo al Dios vivo. Pero él no se había dado cuenta, no estaba avistado en los tiempos, y Dios lo metió aquí en este pasaje bíblico. Lo avistó en medio de este pasaje bíblico, para que tú y yo no vemos que Dios puede transformar corazones según su voluntad. Amén. Y entonces él le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te da cosas contra el aguijón. Amén. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué dijo el carcelero a Pablo más adelante? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hago? Amén. Y el Señor le dijo, levántate, que nos envíe el Señor inmediatamente, nos llama, tiene un encuentro, o nos toma y nos hace llamado, nos dice, levántate y ve, levántate y anda. Amén. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y entonces, hermanos, nosotros miramos que nosotros podemos hablar con el Señor. Una conversación, hermano, que cambiaría la historia hasta en Roma, en muchas naciones, porque Pablo, hermano, en sus viajes cambió ciudades, hizo expansión del Evangelio. Pablo predicaba a Cristo. Pablo no predicaba otra cosa. Pablo no predicaba estrategias como enriquecerse. Pablo no decía estrategias de cómo llegar a la segunda dimensión en el espíritu. Pablo solamente predicaba el Evangelio, que era poder de Dios. Hablaba de los hechos. Él hablaba de lo que había vivido. ¿Sabe una cosa? Tener un encuentro con Jesús te hace hablar de lo que tú has vivido con el Señor, de la experiencia de vivir. Pablo no hablaba antes, sino que mataba, como muchas personas que en forma matan espiritualmente a muchas personas. ¿Cómo? Porque hablan de un evangelio que la Biblia no habla. Hablan de un evangelio que gana almas, pero trayendo la promesa de dinero, promesa de que esto.
Nosotros vamos a Cristo porque un encuentro con Cristo cambia nuestra historia y nuestra visión cambia. Hace que creamos de tal forma en su presencia y que ese Espíritu Santo y esa tarea, porque inmediatamente le dio tarea. Aquí dice, entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Inmediatamente le dio la misión. Inmediatamente cuando tienes un encuentro con Jesús, tú tienes una tarea. La iglesia tiene una tarea. La iglesia tiene una tarea, hermano. ¿Sabes? Cuando estaba mirando, y ahora me estaba mirando la página que Dios me dio en YouTube, y yo estaba mirando cuánta gente sigue en YouTube, cuánta gente sigue en Naciones. Yo estaba mirando ahorita con mi hija, le dije, hija, mira, yo me sorprendí hoy, porque yo estoy mirando, yo lleno las páginas, pero yo estoy mirando cuánto, yo digo, hay uno para allá. Amén. Entonces estaba mirando también y no le he metido la mano. Hago simplemente lo que Dios me dice que debo hacer. Predicar. Amén. Para ganar almas para Cristo. Pero alma para Cristo significa salvación. Alma para salvación. Salvación, hermano, porque hay un banquete especial. Y un banquete donde las personas tienen que estar listas y preparadas, vestidas con lino fino. Pablo tuvo que pasar un proceso de limpieza. Pablo es desconcertado, hermano. Dios movió gente para ayudarle a Pablo, porque es que Dios te llama y Dios no te va a dejar abandonado. Pablo simplemente obedeció y fue. Entonces dice, entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Pablo no veía a nadie porque ya Pablo estaba en la otra dimensión celestial, estaba en lugares celestes porque estaba hablando con Jesús. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, un encuentro con Jesús, porque solo teniendo un encuentro con Jesús cambiará nuestra historia. Podemos ser llamados, pero los escogidos, hermanos, pasa como Saulo. Muchos son llamados, pero pocos escogidos, porque Dios debemos dejarnos preparar. Con ese carácter de Pablo, también así con ese carácter recibió al Señor. Se entregó de una vez. Porque vio, él no dijo que estoy, no, él tuvo un encuentro, él vio la luz, él habló con el Señor, amén. Entonces dice que abriendo los ojos no veía, porque Dios necesita que él aprendiera a ver lo que él quería mostrar, él quería llenarlo de su presencia, amén, porque a veces toda esa sabiduría que Pablo traía necesitaba ser borrada de ese chip de su mente, su corazón. Él tenía que saber que era perdonado, que Dios había perdonado su vida para una tarea, que Dios había tenido, Jesús le había llamado y tenido un encuentro con él, porque tenía un propósito con él. Amén. Entonces, el Señor comienza a llamar gente para ayudar a preparar a Saulo. Amén. Gente que le temía, imagínate cómo sería Saulo de tremendo, que hasta todos los cristianos le temían, hacía oír. Y todos se iban al camino de salvación que era Damasco. Amén. Por eso el Señor lo movió también a él. Él pensaba que era él que estaba haciendo todo. Y era el Señor con su mano victoriosa. Esa mano que no se nota moviendo a Saulo. Amén. Era un instrumento escogido. Le dice a Ananías el Señor. Ve porque ese es un instrumento, sí. Pero fue a qué? A ayudarle a abrir los ojos. Una cosa es que te ayuden a abrir los ojos, pero él solamente fue a Ananías en obediencia a hacer lo que el Señor le dijo. Porque ya esta tarea era entre Jesús y Saulo, entre el cielo y Saulo. La misión que se había escrito en el cielo y la orden se había firmado aquí en la tierra. Para que él entrara, comenzaron hombres a moverse a ayudar a Saulo, a abrir sus ojos. Amén. Y dice que le quería que él recibiera la vista. Y le dice, fue entonces Ananías, versículo 17, y entró en casa y poniendo sobre las manos, dijo, hermano Saulo. En obediencia, Ananías dejó todos sus conceptos, todos sus presaberes, porque también estaba asustado y podía no haber dicho, no, yo no voy, que vaya a otro padre. Pero Ananías sabía que era un discípulo de Jesús.
Ananías nada más aparece en esta parte, pero fue el que le abrió la vista a Pablo, fue el que Dios usó, no porque más supiera, pero de pronto era el más capaz para llegar con un corazón diferente, abrir los ojos también como Saulo. Amén. Entonces, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció, mira cómo se le aparece, diciéndole, esto que está diciéndole, era lo que le había pasado a Saulo. ¿Quién le había dicho a Ananías? Pues Jesús. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Él nada más lo enviaron a eso. A él nada más lo enviaron para que recibiera la vista y fuese lleno, por imposición de manos, ser lleno del Espíritu Santo. Aunque había tenido un encuentro con Jesús, él necesitaba esto. Eso fue nada más lo que hizo Ananías, pero esa obediencia, hermano, dejó el registro de Ananías que en la Biblia. Y qué bonito que el cielo escriba bien de ti. Amén. Y dice que al momento dijo esas palabras, le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Se levantó, hermano. Inmediatamente, luego el varón de Dios enviado, le dijo esas palabras, ese mensaje de Jesús a Saulo. Inmediatamente se le cayeron las escamas. ¿Y cuáles son las escamas? Las estructuras, sus pensamientos. El viejo hombre había comenzado una nueva historia. Jesucristo había cambiado la historia de Saulo para el servicio del reino de los cielos. Amén. Y dice que levantándose fue bautizado. Y dice entonces, y habiendo, mira la atención de Ananías, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ananías lo introdujo en ese momento y lo llevó y lo comenzó a relacionar con sus hermanos. Ananías también puso en que la gente podía decir, tú no, Ananías, no entras ni tú ni él. Pero Ananías fue obediente a la palabra que le había sido revelada. Y es que la iglesia camina a través de lo que tiene el oído afinado y de la revelación que Dios le da. Amén. Venga el Espíritu Santo, porque todo esto es, la iglesia camina, dice, con ojos abiertos y con la llenura del Espíritu Santo. Amén. Esa es la iglesia que te está hablando, hechos. La iglesia que el Señor dejó, instituyó, fue esta. Una iglesia que podía transformar y cambiar la vida de una persona. Y que si había personas que eran amadas, le decía entonces, el pastor le decía, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Dios conoce tu corazón de aquellos que predican el verdadero evangelio. Amén. Dice que el cambio sería en este hombre. O sea, Dios no escogió uno sencillito. Pedro había sido eso, los discípulos. Había hombres que caminaban por Jesús que tenían dinero, pero había otros que no tenían, que eran pescadores y que habían estado en fracasos. Pero Dios les enseñó a hablar y cambió su vida. ¿Cómo sabías que le había cambiado su vida? Porque hablaban diferente. Hablaban la lengua del cielo. Amén. La lengua de la fe, la lengua de la esperanza, la lengua del amor, la lengua de la victoria, la lengua del poder de Dios, del evangelio es poder de Dios. Amén. Entonces, dice que él lo llevó, le dio de comer, lo llevó, hermano, lo llevó con los discípulos que estaban, o sea, lo relacionó de una vez con los que él perseguía. Pero Dios no lo iba a mandar solo, Dios lo iba a mandar con alguien que tenía credibilidad en Damasco. Amén. Amén. Ananías tenía que tener una credibilidad tan grande, hermano, que pudo introducir a ese perseguidor a que todos temían, a que discípulos de Jesús estuvieran con él. Amén. Entonces, miramos que el Señor abre los ojos. La iglesia debe caminar de esta forma. La iglesia, hermano, camina de una forma diferente. Son pocos, mira. Aunque mucha gente, Dios dice que tengas un encuentro con Jesús, es estar en su presencia, es saber que tú y yo somos discípulos. Somos discípulos. Amén. Discípulos de Jesús. Y hasta que no seamos discípulos de Jesús, y aunque creamos, Dios no siempre nos envía a subir el nivel para llegar a ser discípulos y predicar su palabra. Amén. Inmediatamente era introducido y llamado hermano de ellos, o sea que ya era recibido como discípulo. Entonces él comienza a predicar a Cristo. Dice, Saulo predica en Damasco.
en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Nada más esa es la prédica de Pablo. Pablo no decía más nada. Predicando a Cristo diciendo que era el Hijo de Dios. Versículo 20 de Hechos capítulo 9. Amén. Entonces, como a Jesús le dijeron, no es el hijo de José el carpintero, también decía lo mismo aquí. No era este el que perseguía, el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá, para llevarlos presos. O sea, la gente todavía dudaba. ¿Vale? Dice que mientras más Saulo se esforzaba y confundía a los otros, a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Nosotros no vamos a predicar otra cosa, sino a Cristo. Predicar a Cristo es predicar las buenas nuevas de salvación. Predicar a Jesús es abrirle los ojos a la gente. Tenemos que tener un encuentro con Jesús. Necesitamos ver su luz y su gloria. La iglesia del Señor está llamada a eso. Para que Ananías hablara con Jesús, había visto su luz y su gloria. Para ser escogido, para abrir los ojos a Saulo, tenía que tener una intimidad tremenda con Dios. De pronto estaba en lo oculto, de pronto no estaba en lo principal de la iglesia, pero abría los ojos. Y necesitamos Ananías que abran los ojos y hagan discípulos del Señor, que para que caigan las escamas. Amén. Amén. Entonces, aquellos que ayuden a levantar y a fortalecer a uno que Dios ha ungido, a uno que el Señor ha llamado, a uno que el Señor está preparando. Él hizo la tarea completa. No hizo su tarea, lo introdujo de una vez, porque es que lo que porta un hijo de Dios tiene que ser usado inmediatamente. Jesús no llama a alguien para decirle, no, tú estás ungido, pero necesitas 20 años de preparación para que sea ágil. Tú necesitas, ni siquiera tienes que preparar una prédica, ni siquiera tienes que hacer, porque tú estás ungido. Tú solo tienes que leer Biblia, hacer tu devocional, tener un encuentro diario con el Señor. Y el hermano te usará de forma que no imaginas. Ananías estaba, de pronto, estaba entre los discípulos, pero un discípulo que Cristo había llamado. Y a veces nosotros nos vemos como pequeños, pero nosotros nos vemos pequeños, pero somos grandes, somos príncipes. Y estos hombres tuvieron que enfrentar muerte. Nosotros ahora solo tenemos que entregar una palabra. Ellos eran atemorizados con muerte, pero ellos conocían a Jesús y sabían que el Dios que los había llamado los respaldaba. Amén. No solamente porque los respaldaba, no iban a pasar dificultades, no. Es que es ganar almas, hermano. Es como tú hacer tu empresa. La empresa de las almas, la empresa del Dios Altísimo, es igual que otra empresa, atacada y cualquier cosa, pero ahí, Señor, prueba tu fe. ¿Amén? Esta empresa es mayor, porque la primera empresa que vemos aquí es la del Señor. Esta es la primera empresa que llamó a Abraham y comenzó a organizar su empresa. Desde lejanas tierras trajo a uno, a tierras desérticas, a tierras de división. Amén. Todos esos hombres pasaron por el desierto. Pablo tuvo que pasar por el desierto para luego ser usado. Amén. Amén. Entonces, hermano, todo el mundo trató de matar a Pablo y de que su misterio cayera, pero él estaba lleno, él había visto a Cristo. Y luego tú ves cielos abiertos, hermano, mírate. Te dará dolor, tristeza, llorarás, pero te levantas porque es que respiraste los cielos del cielo. Y eso, hermano, eso no tiene comparación. Amén. Entonces, dice que eso que hacía Pablo, las iglesias tenían paz por toda Judea, versículo 31, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Se eran fortalecidas por el Espíritu Santo. La iglesia camina y se fortalece en el Espíritu Santo. Ese es el regalo, ese es el consolador. Una iglesia, como dice Hechos 1, versículo 8, vamos a leerlo textualmente. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra. ¿Y qué le pasó a Saulo? Le pasó esto, recibió poder, se le abrieron los ojos, y comenzó ¿qué? A predicar. Fue testigo, es testigo del Evangelio. Amén. Entonces, lo mismo,
Hermano, yo no sé cuándo me va a dar el Señor, pero Santo, ayúdame, Padre. Me lo dice, Maca y Shara, heme aquí, Señor. Entonces, hermano, la obediencia no es como uno imagina. La obediencia, la tarea es de Dios. La tarea es de Dios. Rabaca y Shara, vacías. Entonces, el Señor comienza a hacer eso y comenzamos a ver cómo trabaja Pedro, cómo derriba de Pedro ideas preconcebidas del Evangelio. El Evangelio dice aquí en el capítulo 10 de Hechos 10, versículo 34, busquémoslo por favor. Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué dice Eclesiastés? Que el fin de todo es temer a Jehová, temer al Señor. Amén. Entonces miramos que ellos pasan procesos, pero igualmente ellos llegan, ellos cumplen con lo que el Señor les encomienda. El Señor abre los ojos. Aquí están unos hombres del Nuevo Testamento que le aparece Jesús. A uno anduvo, se le dieron las llaves, caminó, pero este evangelio fue llevado también a los confines de la tierra, igual que Pablo. Pero el que más hizo expansión fue el que más persiguió, Pablo. Amén. Amén. Porque Pedro estuvo al lado de Jesús. Pero Pablo fue preparado en intimidad. ¿Qué nos está diciendo esta conversión de Pablo, de Saulo a Pablo? ¿Qué está diciendo? Que tú y yo, él rasgó el velo y todos podemos llegar a alcanzar en Cristo Jesús y para gloria del Dios Altísimo, hacer obras y proezas maravillosas para el reino, no para nosotros. Amén. Hay personas que aplican la Biblia, que la viven y hasta les va bien, pero lo más importante que dice aquí que es que predicaban a Cristo, no más nada, predicaban a Cristo. Amén. Entonces vamos mirando que Dios también tiene que derribar a otro. Dios es experto cuando quiere hacer un cambio en un lugar. Pablo a los gentiles, Pedro, bueno, ellos fueron enviados. Pero hay aquí un varón de Dios que está, un profeta llamado Isaías. Isaías era un hombre preparado en la corte del rey, primo del rey. Y Dios tiene que quemar esa nave del rey. Dios, así como hizo con Pablo, también hizo con Isaías. Dios necesitaba abrirle los ojos a Isaías. Y aunque él llamaba al arrepentimiento verdadero, realmente el ministerio de Isaías es llamar al arrepentimiento. Pero dice, hermano, él describe cómo eran. Gente pecadora, cargados de maldad. Dice, gente pecadora, mira los adjetivos. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Dios la bendiga, Pastora Erika, y Dios bendiga su ministerio, que el Señor la ha bendecido internacionalmente con usted 2020. Que Dios bendiga a todas las familias también que el Señor le ha dado a pastorear. Amén. Entonces dice que aquí en Isaías capítulo 1 dice, está el primo y él está en esa corte, pero él reconoce cómo está aquí el pueblo, que han llamado a ir a Dios. Pero Dios es experto, es como cuando tú haces un cultivo y es buena la semilla, entonces guarda la mejor semilla, y esa semilla es el remanente de Dios. Amén. Un resto pequeño, remanente es un resto pequeño. Amén. Así como cuando se llevó a Babilonia, se llevó un resto. Así también, en este tiempo, en cada tiempo que el Señor está haciendo algo, está dejando un resto, un remanente. Amén. Entonces dice, si Jehová, Isaías capítulo 1, versículo 9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Imagina cómo estaba esa nación. Y si esas naciones alrededor eran malas y pecadoras, ¿cómo sería lo que Dios había visto en su remanente?
Entonces, Dios, ese era el reino de Dios. Por eso en Jesucristo Dios hizo un cambio. Ahora tú eres parte del reino, porque tú eres iglesia, porque tú eres templo y tú eres portador de esperanza. Tu boca debe llevar buenas nuevas de salvación. Nosotros estamos de paso, pero la obra, Dios mira lo que tú haces. Amén. Entonces, Él hace un llamado en el capítulo 1 al arrepentimiento verdadero. Ahora, hermanos, no solamente es el bautismo, es que tu corazón pertenezca a Dios. Mira lo que hizo Felipe, mira lo que hizo Ananías. Todo el trabajo, Pablo, Pedro, en el Nuevo Testamento, hicieron una obra, pero antes del tiempo antiguo, cuando hay gente se tenían las bendiciones, se volvían atrás a fuentes secas. Amén. Por eso los esclavizaban, se levantaban reinos y los asolaban y los azotaban. Por eso, ahora que Él también en este tiempo, que se devuelva, también se levantan reinos. Por eso los conflictos, los problemas. Amén. Porque los hijos de Dios, claro que tenemos batallas, pero son llamadas porque le servimos. Pero hay de aquellos, ¿sí?, que Dios comienza, que ve que no está trabajando y que son semejantes a Sodoma y Gomorra. Porque no hay que mirar que todo lo que contiene el apartarse de Dios es irse a fuentes secas. Amén. Y dice que ese pueblo era gravoso. Amén. Dice una palabra en el versículo 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer los malos. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrían a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos de espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esta es una palabra de conversión. Esto arranca este libro así. Arranca que juicio y redención. Porque el Señor, cuando, hermano, nos disciplina, es porque trae una redención. Porque tiene un resto que salvar. Amén. Amén. Pero algo que dice el Señor en el capítulo, bueno, vamos a dejar esta parte. Ya con esta parte entramos porque el Señor, y Él estaba hablando, pero Él estaba en la mesa del rey. Amén, su primo. Quiere decir que tenía un linaje que estaba en el reino, y dice que es visión y llamamiento en el capítulo 6 de Isaías. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué dice? Que vio. En ese día le fueron abiertos los ojos. En ese día, ese dolor estaba así en un sitio que desagradaba a Dios. Pero había un profeta que agradaba a Dios. Isaías tuvo un llamamiento, tuvo visión y llamamiento. Ten la seguridad de que cuando Dios llama y unge, te da la misión en la visión. En la visión, que ya tiene que cuidar del profeta, que tiene que cuidar el ungido, que tiene que guardar el llamado, porque muchos tratarán de enseñarle en el camino, pero él tiene que seguir en la visión. Amén. Entonces dice, por encima de él describe cómo fue su visión y su llamado. Amén. Y dice que, yo quiero decirte que puedas leer este capítulo de Isaías 6, porque yo quiero hablarte de la palabra que traigo y estoy un poquito corta de tiempo. Entonces reconoce su estado. El versículo 5: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de este pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con una tenaza y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Hermanos, él reconoció su estado
Y nosotros todos los días, como el rey David, que él sabía que pecó y Dios le avisó. Él no fue donde Samuel, digo, que había muerto, donde Natán. Ayúdamelo. Él fue donde tenía que ir, a la presencia del que había ofendido, a la presencia del que él había ofendido, porque él lo tenía todo. Y David lo hizo, fue a la presencia, porque David respiraba presencia. David sabía lo que era ser retirado a la presencia del Señor, igual que descubrió Isaías. Isaías, hermano, fue restaurado porque reconoció el pueblo en que habitaba, la mesa en que comía, cómo estaba el palacio, y si el palacio estaba así, cómo estaba el pueblo. Pero había un resto. Amén. Entonces dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Inmediatamente lo llama, igual que Pablo, hermano. Viene la enviada, viene la misión. Entonces escuchó, comenzó a oír una voz, la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, porque ya había visto los cielos abiertos, había visto la dimensión celestial, había estado y cómo se movía todo en el cielo, los cielos, el universo, hermano, Sharabaka y Shama. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y le dijo el Señor, anda y di esto al pueblo. Oíd bien y no entendáis. Ve por cierto, mas no comprendáis. O sea, así estaba Dios. ¿Qué le interesaba? Si hoy no había, pero tenía uno que fuese, al menos uno, ganarse uno. Amén. Entonces, otro que fueron abiertos y escuchaba a Dios, porque estaba en la dimensión divina. Y nosotros no podemos descuidar eso. Amén. Amén. Pero también te quiero hablar de algo. También te quiero hablar de un hombre que el Señor llamó. De un hombre que el Señor llamó y también envió. Damos gracias al Señor. Ese hombre y ese varón de Dios está en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes, de capítulo 6. Amén. Un hombre que sirvió, que quemó todo cuando recibió que le tiraron, lanzaron el manto. Él simplemente llegó Elías, lo lanzó. Elías como era el carácter de Elías. Pero para tener un carácter y escoger a Eliseo, Eliseo tenía que tener un carácter, hermano, también bravo. Porque a él no le escogieron sentado en la casa, ni en la mesa. A él lo escogieron arando, trabajando. Amén. Entonces, él comienza a caminar con Elías. Le sirvió a Elías, pero era un hombre, Elías, para escoger a Eliseo y ser encomendado por Dios, tenía que tener ante los ojos de Dios agrado. Amén. Entonces, Eliseo sabe que él es el que tiene esa unción. Elías es un profeta que su unción, hermano, era de fuego. Y él podía en su dimensión. Elías estaba aquí pero caminando, pero en la dimensión de Elías era en el cielo. Siempre los ojos puestos en el cielo. Era un hombre que hablaba, pero era un hombre. Pero también tenía, hermano, cosas como nosotros. Te estoy hablando de estos hombres porque Dios usa a personas. El único perfecto es Jesucristo, bueno Dios. Nosotros, hermanos, Dios nos usa porque le place, porque nos ama y ve algo en ti y en mí que Él pueda usar para el servicio de expansión del Evangelio. Amén, de su palabra. Y dice entonces, hermano, que Elías le dice, él camina con Elías, aun cuando Elías cruza Jordán, bueno, él camina a esas ciudades con Elías para donde Elías iba, y luego cruza el Jordán. Entonces, él le dice, Eliseo, ¿tú qué quieres? Porque él sabía que se iba y él sabía que a veces cuando su discípulo no lo podía dejar descuidar. Acuérdate que cuando él caminó hacia el arroyo de Kerit, creo que es, él a su siervo anterior
lo dejó ubicado. Dios nunca va a dejar desamparado a uno que sirve al Hijo de Dios. Amén. El que pelea la batalla de Dios. Dios no lo va a hacer. Amén. Entonces dice que le dice Elías, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y Dios le dice, te ruego que me dé que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él no dijo, no, yo quiero tu manto. Mira, Dios conocía el carácter de Eliseo. Eliseo no era cualquier cosita, no vamos a dar cuenta nada. Eliseo tenía un carácter como el de Elías, sino más fuerte. Amén. Y le dijo, cosa difícil, mira lo que le dice el mismo. Cosa difícil has pedido. Si vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho, más si no, no. El profeta no se comprometió con él. Él dijo, si vieres, ¿qué decía? Esfuérzate. Porque todo, hermano, lo que queramos de parte de Dios y todo lo que queramos crecer en Dios es con Dios. Es búsqueda. Es búsqueda. Ni un libro, nada. Biblia y búsqueda. Biblia y búsqueda. Intimidad y búsqueda. Y eso tenía Eliseo. Tanto, hermano, que él caminó. Sabiendo, hermano, que era difícil. Pero él no se aburrió de Dios. Él quería eso. Y cuando tú quieres algo de Dios, tú tienes que esforzarte y ser valiente. Amén. Entonces, dice que Elías subió en un torbellino. Viendo a Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. ¿Qué quiere decir? Que cuando comenzó a ascender Elías, él vio. Tenemos que ver. Porque lo que nosotros queramos en el Señor, que el Señor nos va a usar en la misión, lo que sea, tenemos que ver. Entonces, hermanos, ahí vemos que ese manto de Elías ya lo tenía un varón de doble espíritu, que tenía una fuerza porque él amaba a Dios. Para pedir eso tenía que estar enamorado de Dios, muy enamorado. Amén. Querer seguir haciendo la obra. Amén. Entonces, hermanos, yo no quiero hablarte solamente de eso, sino que yo quiero hablarte del capítulo 6. Eliseo fue probado en el camino, fue burlado en el camino, pero Dios siempre le tenía lugar. Amén. Y las obras que hizo de la mano de Dios y los milagros fue en beneficio del pueblo. Amén. Y el carácter no era fácil porque Naamán ni el rey podía con Eliseo. O sea, doblegarlo. Necesitaba, para ese tiempo, Dios puso a Eliseo porque necesitaba un hombre que no se doblegara. Amén. Ni siquiera con Naamán. Amén. Con todas sus riquezas. Amén. Entonces el capítulo 6 dice, en el nombre de Jesús Padre, dice que el rey de Siria tenía guerra contra Israel y consultando con su siervo dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Amén. Y el varón de Dios envió a decirle al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar porque los sirios van por allí. ¿Qué tenía el rey asirio? Estaba preparando un ataque contra el rey. Estaba consultando en su mesa de guerra con sus vasallos la guerra contra Israel. Pero como Dios, él era vidente y él no andaba solamente aquí, si Jehová recorre la tierra, Dios le avisa a sus profetas. Y entonces él lo veía todo lo que preparaban, todo lo que hacían, porque él vio, era hombre de ojos abiertos. Amén. Entonces, pero al servicio del reino de Dios, un profeta no está al servicio, sino a la obra de Dios. No está al servicio de hombre, sino a la obra de Dios, a la dirección del propósito, del remanente del Señor. Amén. Entonces le mandó avisar al rey. Entonces, pero él no se llamaban bien, Eliseo, pero Eliseo, hermanos, Eliseo, él era obediente, sabía que si Eliseo decía A, era A. Amén. Entonces, dice que el varón de Israel hizo lo que el varón de Dios le había dicho.
Pero el corazón del rey de Siria se turbó por esto, llamando a sus siervos dijo, ¿no declaréis vosotros quién de nuestros está el rey de Israel? Pensaba que tenía espías. Amén. Pero hay algo que no se te debe olvidar, que lo que Dios guarda, llama, lo cuida, lo guarda. Amén. Y dijeron ellos, no Señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Era famoso Eliseo, no era famoso porque él quisiera ser famoso, era que Dios lo había colocado ahí para guardar a su pueblo. Amén. Entonces, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Cada cosa que decía en su cámara secreta, Eliseo las escuchaba. Amén. Y entonces dijo, id y mirad, ¿dónde está para que yo envíe a prenderlo? Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Hay algo que el Señor me da esta palabra desde hace 6 días, repítela, y el Señor me dio nada. Hace 6 días, 6 días o 5 días, el Señor me había mostrado un sueño parecido a este. Pero ya me había dado la palabra antes. Luego otra vez. Y luego me dio la mesa de Herodes, o sea, que se está preparando algo con el tiempo profético, el ministerio profético, que nosotros debemos estar avisando. ¿Amén? Pero el profeta no se preocupa. ¿Sabe por qué? Porque si Dios lo puso y le muestra, Dios sabe lo que va a hacer. Dios lo puso ahí para avisar a su pueblo. Amén. Entonces, el rey de allá envió gente de caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Entonces miramos que él movió una gran cantidad de ejército, gente de caballo. Amén. Entonces Jessica, el que servía, y eso lo voy a hacer más pequeño, le dijo en el versículo 15, ay Señor mío, ¿qué haremos cuando vio todo eso? Cuando él vio todo eso, ay Señor, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces ya te puedes mirar que Eliseo no podía estar contaminándose con las cosas del reino, porque Eliseo era un general del cielo aquí en la tierra. Eliseo era un general estratega de Dios Altísimo, guardando a su pueblo. Amén. Así que si el general de ella preparaba, el general de los reinos de los cielos, que es Jesucristo, avisaba aquí a este comandante que Dios había puesto, Eliseo. Amén. Por eso te estaba leyendo la parte cuando él vio que vio carro de Israel y su gente de a caballo. Vio el carro de Dios Altísimo. Vio el ejército de Dios Altísimo cuando subió Elías. Él vio los cielos abiertos. Amén. Entonces dice, hermano, entonces él oró, Eliseo, porque a veces andamos con personas con ojos cerrados. Él andaba con él, pero que a Jesse le gustaba el negocio, estar en el palacio, en la fiesta, la party. Pero entonces, el Señor también, hermano, él era de pronto necesario para estar allá y tener a un mensajero pero Jesse tenía un corazón dañado. Desde ya estamos vislumbrando que Jesse no le daría ese hermano. Amén. Pero también Dios nos muestra que a veces hay discípulos que pierden la bendición y de recibir porque no están pensando en otras cosas y no en el servicio al que fue puesto. Amén. Eliseo está cumpliendo con su deber. Amén. Entonces Dios le dice, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Él pidió a Dios que a Jesse le fueran los ojos abiertos, como hoy yo le pido al Señor que abra los ojos de su iglesia. Amén. Y los míos también. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Alrededor de quién estaban? De Israel. ¿Alrededor de quién estaba? De Eliseo. ¿Quién era el comandante entonces? Eliseo. ¿A quién había depositado el ejército celestial del Señor? A Eliseo. ¿Por qué Eliseo tenía ese carácter? Porque él era un dirigente, un comandante que estaba dirigiendo la defensa de Israel. Amén. Aunque había un rey, pero Eliseo, el de ojos abiertos, con doble unción, doble bendición, con un manto de fuego, veía. Eliseo nunca no se dejó deslumbrar del reino, porque él veía los cielos abiertos. Amén. Entonces, él
vio, cuando él oró por él vio. Y dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová. Y dijo, mira, ¿a quién oraba? A Jehová. El poder no era de Eliseo. El poder había sido asignado por Jehová, por Dios Altísimo, por Jehová de los ejércitos. Amén. Y luego dice que oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme la petición de Eliseo. Eliseo nada más tenía que pedir, porque Eliseo estaba pendiente. Era una defensa de una promesa, de un resto, hermano. Amén. Entonces, él los confundió. Y él les habla al ejército. O sea, él mismo le va hablando a ese ejército. No puede ser que él fue allá y le dijo, vengan por acá y yo no. Pero espiritualmente le colocó, digamos, fue hablando y lo fue dirigiendo. Así tienen que hacer los manos. Por eso tenemos que tener abierta la mente con la sangre de Cristo. Guardar nuestras casas, porque hay gente, hermano, que usa vendas mágicas para cegar a los hijos de Dios. Hay gente de la otra parte, como estos asirios, que también saben de dónde vienen y tratan de orar con maldad. Hoy yo pido en el nombre de Jesús que tus ojos sean abiertos. Oh, y ruego a Jehová Dios nuestro, a través del nombre, sobre todo el nombre de Jesucristo, y que el Dios del invisible, que lo hace todo posible, te pueda abrir los ojos para que veas quiénes somos tú y yo. ¿Por qué eran atacado un pueblo? Ese pueblo era tan atacado porque tenía luz, tenía lámpara, era temido. ¿Por qué? Porque con él estaba el brazo de Dios Altísimo. Amén. Después le dijo Eliseo, y comenzó, hermanos, a dirigirlos. Y Dios, él también pidió por ellos que le abrieran sus ojos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron. Y dice que hallaban en medio de Samaria. Lo llevó hasta la mitad de la ciudad, hermano. A sus enemigos. Los puso ahí, le pudo haber matado. Pero yo creo que él lo que hizo fue decirle, pudo haberlos matado, como le dijo David a Saúl. Pudo haberte matado, pero no lo hizo porque era su hijo. ¿Qué te estoy diciendo? Que los hijos de Dios no tenemos un corazón sediento de venganza, pero sí deseamos que la gente cambie, que aquellos malvados, maquinadores, sanguinarios cambien su corazón. El profeta nada más oraba a Dios y Dios le respondía. Amén. El profeta podía pedir riqueza para todo lo que quisiera. El profeta no pidió eso. El profeta estaba a la defensa de la iglesia de Cristo, a la defensa del pueblo de Dios, a la defensa del remanente. Amén. Entonces, él le dice, los mato, Padre mío. Mira cómo le decía el rey, Padre mío. Y vemos que él le dice, Padre mío. Amén. Él le dice, Padre mío. Amén. ¿Cómo es reconocido a él? Como el Padre de esa nación. Amén. Entonces, miramos que él le dice, no, dale comida y que se vayan, envíalos a su casa, vuelvan a sus señores. No los mezcló ni los dejó ahí, simplemente los envió a sus señores de donde habían venido. Por eso tú y yo no podemos dejar nada, ni recoger nada que no sea nuestro ni que sea agradable a Dios. Todo lo que tenemos que tener en nuestra vida, en nuestra casa, debe ser agradable al Señor. Amén. Entonces dice que se les preparó comida, pan y bebido, y los envió, y ellos se devolvieron a su señor con ese minúscula. ¿Por qué? Porque ellos se fueron simplemente para decirle, le van a decir, pudimos haberlos matado, pero no lo hicimos. Pero ese pueblo estuvo gracias a él. Y nunca más hubieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que necesitamos abrir los ojos. Que solamente una persona que tiene una fe inquebrantable, que una persona que busca a Dios de verdadero, con verdadero corazón, de que busca al Señor, no porque por las obras que pueda hacer en su vida, sino porque, como dice aquí Isaías dice que nosotros tenemos que buscar al Señor con corazón verdadero y confiando que Él, Señor, nos va a guardar. Amén. El Señor no se va a olvidar de su pueblo. El Señor solo quiere que tú te alegres, cantes alabanzas, que te alegres y que prorrumpas en alabanzas. Que no te compliques tanto pensando, porque es que todo está escrito. O sea, aquí lo que hay que hacer, decirle a la gente, que Cristo es la vida, pero que todo está escrito.
lo tuyo, lo mío, tu tiempo, mi tiempo. Que todo lo que te está pasando es porque a veces tú no dejas que tu recompensa venga de Dios, sino de hombre. El rey Eliseo le dio una prueba al rey de Israel que Dios estaba con él y que Dios lo respaldaba. Era porque Dios salvaba a su pueblo. Aunque tú no lo creas, Dios siempre va a salvar tu testimonio. Así que hoy lo que yo te invito es a creer que Dios no se va a olvidar de ti. Amén. Que Dios no se olvidó de ti. Dios no se ha olvidado de mí. Dios no se olvida de los que reciben fielmente. Dios no se olvida que aunque tengas dificultades, Dios hará proezas en tu vida y en la mía. Hoy, por eso te quiero hablar de Jesús, pero también te he querido hablar de esos hombres que siguieron a Jesús y te das cuenta de que todos esos pueblos, esos varones de Dios fueron perseguidos. Aún Abraham en su tiempo le dijo, antes que después de la guerra, por lo de Lot, esas 5 confederaciones venían a ofrecer el dinero, pero gloria a Dios, Dios siempre aparece antes de que venga el enemigo a hacer perder la bendición. Se apareció Melquisedec. Entonces, nosotros no vamos a recibir recompensa de Dios. Nosotros no vamos a recibir nada, nosotros vamos a recibir todo de Dios. Entonces, hoy lo que yo te invito es a recibir al Señor Jesús de todo su corazón, de toda su alma, y que seas hallado inscrito en el libro de la vida. Que hoy puedas ver lo que Dios está haciendo en nosotros. Hermanos, mucha gente pelea por religión. Mucha gente pelea porque sabe. Mucha gente pelea porque tiene muchos años en el Evangelio. Se trata de Cristo, que permanezcas en Cristo. Amén. Que leas la palabra, pero sobre todo que confíes en el Señor. Que confíes que tú eres aprobado por Él. Y cuando tenemos la aprobación de Dios, no necesitamos nada sino que predicar. Esto se trata de predicar a Cristo y el poder del Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús y que seas hallado inscrito en el libro de la vida y el Señor no te borre nunca. Que hoy creas en el Señor Jesucristo y seas salvo en tu casa. Aquel que confía en Dios jamás será defraudado. Ese es el Salmo 90. Recordé ahora el Salmo 90. Vamos a ver. En el nombre de Jesús. Esta es la palabra que el Señor me regala hoy, porque este es Jehová. Este es el Dios al que tú y yo servimos. A Jehová de los ejércitos. Al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Enviado con la misión de salvarnos, de llevarnos a la salvación, de traer salvación a su pueblo. Amén. Entonces dice el Salmo 90, que dice Dios mío, sea la luz de Jehová, versículo 17, nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Padre eterno, hoy damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, por la palabra, por esa palabra que me acaba de regalar, Señor, porque dice que el justo prospera. Y yo sé, Señor, que los que temen a Jehová tienen la bendición de tu heredad. Hoy, Padre, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga pan. Hoy dejamos, Señor, los conflictos emocionales, los conflictos de dardos y flechas mentales. Hoy, Señor, nos estudiamos sobre tu bendición, porque dice que lo que Dios bendice, nadie maldice. Hoy, Señor, sabemos que tú eres nuestra defensa y que la eternidad es tuya y la eternidad es tuya y la transitoriedad es del hombre. Así que tú vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. ¿Qué pasó? Y como de las vigilias de la noche. Así que aprovechemos el tiempo con el Señor y que hoy puedas hablar y alabar al Rey vivo. Hoy me ha sorprendido el Señor con muchas victorias, sobre todo en mí. Las victorias no sobre otros, las victorias en nosotros. Amén. Porque nuestra fe debe aumentar cada día. Él es Jehová, Iglesia de Jesucristo el ancla. Le damos la gloria al Señor por esta bendición, porque hoy Dios llama que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Hoy le damos, Señor, cantamos aleluya, el cielo canta aleluya y damos gracias al Señor.
anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Eres nuestro Salvador, Señor. Les pedimos en la oración. Bendigo todas las familias, Señor, que puedan recibir este audio, este video, Señor. Que sea, Señor, de aquellas personas, Señor, que han compartido a través, Señor, de los medios, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellas personas que han llevado una palabra para alguien necesario, te bendigo. Una palabra, Señor, santa. Hoy, Señor, hablamos con ojos abiertos de las dimensiones celestiales. Que tú ores, Señor, tu poder en nosotros y nos guarde de todo mal. Tú eres nuestra defensa, tú eres nuestra espada, nuestro arco, Señor, nuestra lanza, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro brazo fuerte y poderoso. Tuya es la victoria, Señor. Aleluya. Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios, díselo. ¿Quién es Él? Él es Jehová, tu sanador. Dile, estoy sano porque Cristo me sanó. Somos sanos porque Jesús nos salvó. Abrimos nuestros ojos para ir a la presencia del Padre. Rasgó el velo y esa ancla que es nuestra esperanza en Cristo nos llevó al Padre. Aleluya. Gloria sea ese amado consolador, el Espíritu Santo. Gracias.